Amigo Cavallo, gracias por estar aquí, ¿eh? Es un gusto, Clara. Bueno, el tema del INDEC, ¿no? Que da una sensación de que es un tema que no encuentra solución. Realmente los últimos datos son poco creíbles. Esto se refleja después en la economía. ¿Hasta cuándo una economía como la Argentina puede convivir con índices que no reflejan la realidad como son los del INDEC oficial? Es muy grave lo que está pasando. Comenzó en enero del 2007. O sea que si uno hace un cálculo de en cuánto han venido subestimando la inflación en estos prácticamente 20 meses o 18 meses, yo creo que se ha producido un desfasaje entre la realidad y el índice de costo de vida de no menos del 30%. Eso significa un 30%, por ejemplo, de descuento en el capital adeudado de la deuda, pero que es una deuda para el gobierno, pero es un activo, por ejemplo, para los fondos de pensiones, para los jubilados, para todos los ahorristas, para todos los que han invertido y creído en la Argentina. Es algo muy grave. Y desde el punto de vista del funcionamiento de los mercados, por ejemplo del mercado laboral y de las negociaciones colectivas de trabajo, también es grave. Ahora los sindicatos se tienen que guiar por lo que es la expectativa de inflación de ellos, porque no hay una base objetiva para una negociación salarial realista. Así que yo espero que pronto, muy pronto, reviertan esta situación. Hay muchas formas de saber cuál es la verdad. Por de pronto para la gente detecta la verdad yendo a comprar a los supermercados. Pero, por ejemplo, hay un sitio de internet que se llama inflacionverdadera.com que da los precios diarios de todos los productos que entran en la canasta alimentaria. Y, por ejemplo, el último mes dio más de 2% de aumento, cuando la canasta alimentaria, según el INDEC, se creció nada más que 0,2%. Sí, es decir, la mentira es lo mismo 10 a 1. Los costos de salud. Pero usted sabe que usted habla con algunas figuras del gobierno, no técnicos del gobierno, y le dicen, sí, pero la verdad que con esta ficción del INDEC nos estamos ahorrando miles y miles de millones en pagar la deuda que está por el SER. No, pero Esto se lo dicen, ¿eh? Claro, pero es una equivocación total, porque lo que no pagan, primero que ningún país cancela el capital de la deuda que debe. En general eso se va renovando, lo que se pagan son los intereses. Pero si uno, por ejemplo, miente, como están mintiendo, sobre el capital de la deuda y paga un poquito menos de intereses, eso es sobre la deuda que tomó antes, pero la deuda nueva que va a tomar le piden esos intereses e incluso más por la desconfianza que crea este mecanismo. O sea, si fuera tan fácil dejar de pagar las deudas como mentir en los índices, ¿cuántos países lo harían? Pero hoy no hay ningún país del mundo que utilice este mecanismo. No sé si Venezuela lo utilizará, pero los países serios del mundo, todos miden bien la inflación y cuando se han comprometido con un índice que ajusta sus deudas, aplican los índices correctos, ¿no? Doctor, me parece que usted, me pareció en algún reportaje que ha elogiado la capacidad técnica de algunos hombres que integran el gabinete económico. Creo que ha hablado bien de Redrado, del ministro Fernández. Ahora la pregunta es, ¿qué margen real tienen ellos para tomar resoluciones? Yo creo que el ministro de Economía ni siquiera lo consultan. Yo creo que después los llaman para que arreglen los entuertos que han creado con decisiones equivocadas, sin asesoramiento, que yo creo que las adopta Néstor Kirchner. No sé si lo consultarán a Zanini, pero Zanini es un hombre que sabrá redactar decretos, pero no sabe nada de finanzas, por ejemplo. Y es una lástima que teniendo gente capaz no la consulten. El caso de Redrado es paradigmático, porque él estaba reunido en este congreso o estas jornadas monetarias y bancarias con personalidades muy importantes, con personalidades importantísimas del mundo. ¿Y de qué se dieron cuenta esa gente? De que Redrado no estaba al tanto de lo que estaba anunciando la presidenta, porque obviamente si lo hubieran consultado
seguramente él les habría dicho, miren, está muy bien anunciar que vamos a normalizar la relación con el Club de París y con esos y todos los acreedores de la Argentina, pero la forma de hacerlo no es decir vamos a pagar incluso la deuda no vencida, y mucho menos dar una cifra cuando no se ha discutido con ellos respecto de los... Vamos a ver, bueno, ahora lo están reencauzando, pero en lugar de reencauzarlo a posteriori, tendrían que haberlo anunciado de manera correcta desde el principio. Y además, no es cuestión solo de pagarle a algunos de los acreedores, hay que respetar las prioridades, el pari passu, que es una de las reglas de juego de los mercados de capitales. Tendrían que haber dicho qué van a hacer con esto que se denomina los holdouts, que son en realidad personas que son acreedores por capital por más de 20.000 millones de dólares, y si se agregan los intereses que se les adeudan, están en casi 30.000 millones de dólares, y muchos de esos tenedores de bonos son pequeños inversores, a veces jubilados, etcétera, de los Estados Unidos, no de los Estados Unidos, de Italia, de Alemania, de Francia, de Japón. ¿Y los bonos argentinos son jubilados argentinos? Y de los bonos argentinos hay muchísimos, incluso hay jubilados argentinos que también tienen bonos de esos que Argentina pretende repudiar, ¿no? Doctor, usted sabe que acá en algún sector hay una sensación de que la gestión dual de La Baña salvó al país del incendio y de la crisis que ahora estamos creciendo, que es como consecuencia de esa gestión. Usted tiene una visión distinta, ¿no? Bueno, yo tengo una visión distinta de la gestión Duhalde. Duhalde primero incendió, después fue bombero de un incendio que él mismo creó, porque la especificación, la devaluación y todo el lío que crearon desde que declararon el default y sobre todo los primeros días de enero, eso fue un incendio que era absolutamente innecesario, ¿no? Ahora después, cuando entró La Baña, obviamente empezaron a apagar el incendio, pero lo apagaron con un enfoque que para mí maleducó en economía a los Kirchner, porque empezaron a hablar de esto del tipo de cambio alto, de que la competitividad se iba a lograr con una moneda muy devaluada. En realidad decían eso, pero dejaban que el peso se fuera apreciando, y por eso se frenó un poco la inflación y hubo algunos años en que las cosas parecieron estabilizarse. Pero claro, empezó la bonanza internacional, que ese fue el gran beneficio para la Argentina. Ahora, el atraso tarifario, por ejemplo, el hecho de que congelaron los precios de la electricidad, de los transportes, todo eso viene desde la época de Duhalde y se mantuvo durante todo el periodo en que estuvo La Baña. Pero yo no los quiero criticar. Yo lo que digo es, como son corresponsables de lo que está pasando ahora, porque por ejemplo ahora hay que reajustar todas las tarifas que están atrasadas para no tener que pagar esos 30.000 millones de pesos de subsidio. Esas son medidas muy impopulares, pero son inexorables. Las va a tener que hacer Cristina Kirchner. Yo sugiero que frente a las graves dificultades que hay en el país, Cristina Kirchner tendría que poner contra las cuerdas a Néstor Kirchner en primer lugar, para que en vez de trabajar tras bambalinas se haga cargo de la jefatura de gabinete, y tendría que también invitarlo a Duhalde, que se incorpore al gobierno, y sobre todo a La Baña. No me lo imagino, ¿eh? Y pero Kirchner, jefe de gabinete, a lo mejor, si fueran responsables, los tres, y realmente sintieran que el gobierno de Cristina tiene que enfrentar situaciones muy difíciles por cosas que ellos hicieron desde que asumió Duhalde y durante el periodo de La Baña, y sobre todo, claro, durante el periodo de Kirchner, yo creo que tendrían que pensar en el país y decir, bueno, pongamos toda la carne en el asador y encontremos las mejores soluciones y paguemos entre todos los costos políticos que hay que pagar para salir de una situación como esta. Doctor, si yo mal no recuerdo, usted tenía una visión positiva, ¿no?, de la administración Kirchner en Santa Cruz. Sí, desde el punto de vista fiscal, Kirchner había sido un hombre responsable, quizás no tanto como los Rodríguez Sá, o Adolfo Rodríguez Sá, que había hecho una muy buena administración, y había otros como Marín, como Puerta, que habían hecho buenas administraciones, pero sin duda Kirchner era uno de los que no había despilfarrado dinero, que por ejemplo no había despilfarrado las regalías hidrocarburíferas que le había cobrado a la nación, pero eso respecto del manejo fiscal que hizo en la provincia de Santa Cruz. Él, en
otros aspectos, él había tenido una actitud de apoyo a las políticas económicas y a la organización de la economía que yo impulsé con Menem, ¿no? Es cierto que cuando yo me fui del gobierno, él también se enfrentó mucho con Menem y ahí tuvo una situación distante, pero mientras yo estuve, él estaba totalmente de acuerdo y apoyaba las políticas que aplicábamos a nivel nacional. Ahora, la idea